El teléfono colgó. Ese clic fue el sonido del cerrojo de la puerta de una prisión. El silencio artificial en la habitación, que había sido roto por ese viejo teléfono, regresó. 1000 veces más pesado, 1000 veces más sofocante. Miré a Isabela. Su rostro estaba pálido como el mármol. Ella, la señora Al-Haddad, había entendido perfectamente lo que significaba: en esta familia no existe el divorcio. Ya no estábamos en Dubái, ya no había un acuerdo, ya no había reglas, solo existían las reglas de mi padre. Los ojos de Isabela estaban clavados en la enorme, la única cama en el centro de la habitación. Un monumento, una trampa, un altar. Se giró hacia mí. La expresión de su rostro ya no era solo pánico, era la furia fría y calculadora de alguien atrapado. Interpretar mi papel significa meterme en esa cama. Su voz fue un susurro, pero sonó como un grito. Cortó la habitación silenciosa como un cuchillo. ¿Qué podía responderle? ¿No? ¿Sí? Ambas eran mentiras. Ambas eran trampas. Cálmate. Empecé a decir. Fue una palabra estúpida. La palabra más estúpida que podía decir en ese momento. ¿Que me calme? Dijo. Y su voz se elevó, peligrosamente, perdiendo el control. ¿Que me calme? Me dices interpreta tu papel. Le dices sí a tu padre. Me encierras en esta fortaleza, en esta habitación, en esta cama. ¿Dónde estaba esto en nuestro acuerdo, Dr. Haddad? Dio un paso hacia mí. La mujer temblorosa que derramó el café se había ido. Esta era la mujer que había sobrevivido a las bombas en Afganistán. Me mentiste, dijo, sus ojos echando fuego. Me dijiste que esto era solo una rebelión, una postura contra tu familia. Pero esto no es una rebelión. Esto es un imperio. Ese hombre, tu padre, él es un. No pudo encontrar las palabras, pero sus ojos lo decían todo. Él es un monstruo. No te mentí, dije. Había encontrado mi voz. Era una rebelión. De verdad lo era. Me detuve, mirando la lujosa prisión que nos rodeaba, pero perdí. Miré la cama, la almohada solitaria, esas rosas falsas esparcidas sobre la colcha. Esto, dije señalando la habitación, esto es una prueba. Nos están escuchando. Están esperando fuera de la puerta. No solo esperan que digamos sí, esperan que seamos reales. Esperan un heredero. Isabela se rió. Una risa seca, amarga, al borde de la histeria. Sé reales. Contigo. Se detuvo. Empezó a caminar por la habitación, de una pared a la otra, como una pantera enjaulada. Su sencilla ropa de viaje parecía un uniforme de prisionera. ¿Cuál fue nuestro trato? Dijo, como hablando consigo misma. Habitaciones separadas, vidas separadas. No me tocarás. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Esa regla sigue siendo válida, Karim. ¿O la orden de tu padre de no hay divorcio también ha anulado esa regla? Era una pregunta, pero también era un desafío. La vi tan claramente en ese momento. Estaba tan atrapada como yo, y estaba luchando tanto como yo. En ese instante, supe que tenía que ser honesto con ella, al menos, en parte. En esta habitación, en esta fortaleza, no tenía a nadie más que a ella. El acuerdo, dije lentamente. El acuerdo sigue siendo válido. Caminé hacia ese viejo sillón de madera tallada, frío, duro, como todo en esa fortaleza. Esta cama, dije, esta cama es su escenario, su prueba. Me quité la chaqueta. Me senté en el frío y duro sillón. Tú duermes en la cama, dije. La furia en el rostro de Isabela, por un momento, se transformó en asombro. Me miró fijamente. ¿Qué? Interpretaremos nuestro papel, dije, cerrando los ojos. Estaba tan cansado, tan agotado. Pero cumpliremos nuestro acuerdo. Yo dormiré aquí. ¿Y si nos están vigilando? Susurró. Su voz había cambiado de la ira al miedo otra vez. Entonces, dije, habrán visto la primera pelea de un matrimonio recién casado. No te preocupes. En esta casa, las peleas son más normales que el afecto. Esa noche no dormí. No me senté en ese sillón. Me dolía cada hueso. Me levanté. Me quedé de pie junto a la ventana. Durante horas,
observando el jardín oscuro, las sombras de los guardias bajo la luz de la luna, pensé en Ethan, en las mentiras que le había dicho. Confía en mí. Esas palabras eran ahora veneno en mi estómago. Y la escuché, a Isabela. Ella tampoco dormía. La escuché, hecha un ovillo en el rincón más alejado de esa cama enorme, conteniendo la respiración. De vez en cuando, en el silencio, podía oír el susurro de la tela. Daba vueltas. Ella también estaba dando vueltas en esta trampa, igual que yo. En un momento, oí un sonido muy bajo, ahogado. ¿Estaba llorando? Quizás solo estaba asustada. Quise decirle algo, decir lo siento, decir yo te metí en esto, pero no pude, porque esto era una prueba. Ella tenía razón. Esas paredes tenían oídos. 2 enemigos, 2 aliados, en la misma habitación, bajo la misma cerradura. Y ambos lo sabíamos. Esta era solo la primera noche. Mañana era la boda al estilo familiar. La mañana llegó con un golpe fuerte y ruidoso en la puerta. Abrí la puerta. No eran los sirvientes. Quienes entraron eran las mujeres de mi familia. Mi tía, 2 de mis primas, mujeres de rostro duro, sin sonrisa. No me miraron a mí, miraron a Isabela, que se había encogido en la cama, luciendo aún más cansada que yo en mi noche en el sillón. La examinaron con desdén. «El novio debe prepararse», dijo mi tía, pero su voz estaba llena de burla. «Tú ya has terminado. Sal». Echaron de mi propia habitación. Dejé a Isabela con ellas. Le di una última mirada. Sus ojos estaban llenos de terror. La dejé entre esas mujeres como un sacrificio. La puerta se cerró en mi cara. A mí me llevaron los hombres de mi padre. «Vamos, doctor», dijo uno de ellos, golpeándome el hombro. «No llegues tarde a tu propia boda». Esa palabra doctor era ahora un insulto. Me llevaron a un hammam, a la antigua, a la sala de mármol llena de vapor, en los sótanos de la mansión. Mis tíos estaban allí, mis primos, los hombres de mi padre, en silencio. Esto no era una celebración, era una inspección. Me desnudaron, me lavaron, me afeitaron. No era una preparación, era un ritual. Un ritual para despojarme del doctor de Dubái y convertirme en el heredero Haddad. El vapor era sofocante. Y en ese silencio, bajo las miradas insinuantes de mis tíos, esas miradas de «ahora eres un hombre», sentí náuseas. Me vistieron, un traje negro, pesado, como el uniforme del imperio de mi padre. Cada momento, en ese vapor, en ese silencio, cada momento pensaba en Ethan, en las mentiras que le había dicho. Y ahora, en esta mentira que estaba vistiendo. Entonces, llegó el momento. Me llevaron al enorme jardín de la mansión. Estaban allí, toda la familia, cientos de personas, hombres con trajes negros, mujeres con lujosos vestidos oscuros, pero no era una comitiva nupcial, era una coronación o una ejecución. Los ojos de todos estaban sobre mí, y entonces la vi, a Isabela. Apareció al principio de la escalera. Mis tías, ellas también la habían preparado. Llevaba el vestido de novia de mi madre. Dios mío, el vestido de mi madre. El símbolo que mi padre usó para encerrar a mi madre en esta fortaleza. Un vestido antiguo, pesado, de color marfil, bordado de arriba abajo. El vestido de una mujer a la que no pertenecía. Una vida que no le pertenecía. Isabela parecía perdida dentro de él. Su rostro estaba pálido como la cera. Un velo cubría su hermoso, su furioso rostro. Parecía un ángel esperando ser sacrificado. Se paró a mi lado. Pusieron a su brazo en el mío. En ese momento, bajo la tela, bajo esa seda cara, la sentí temblar. Estaba temblando de miedo. Mi padre se paró frente a nosotros. No había ningún funcionario del registro civil. Solo estaba él, bajo el sol, de pie como un juez. En esta familia, dijo, su voz resonando en el aire de la montaña. Nosotros no firmamos papeles como en Dubái. Hizo una pausa, miró a todos. Nosotros hacemos un juramento y nuestros juramentos se sellan con sangre. Me miró, hijo, luego a Isabela, mi nuera. Ahora dijo, como mi esposa, ¿la aceptas? Todos esos rostros, todos esos ojos estaban sobre mí. Había un zumbido en mis oídos. Vi el rostro de Ethan,
su decepción. Sentí el brazo tembloroso de Isabela en el mío. Acepto, dije. Mi voz no era mi voz. Mi padre se volvió hacia Isabela. ¿Y tú? Dijo, como tu esposo, ¿lo aceptas? ¿Aceptas a esta familia, este destino? El velo se movió. Isabela levantó la cabeza y a través de ese velo oí esa voz apagada, asustada, pero no rota. Acepto. En ese caso, dijo mi padre, sonrió. Con esa sonrisa terrible, helada, puedes besar a la novia, hijo. El tiempo se detuvo. Esto era una prueba más grande que la de la cama de la primera noche. Este era el momento frente a todos en que teníamos que interpretar el papel. Este era el sello de propiedad. El temblor de Isabela se detuvo. Ella también se había congelado. Me volví hacia ella. Mis manos, temblando, levantaron el velo. Su hermoso rostro, ese terror bajo el maquillaje, me miró a los ojos. Y en sus ojos vi una súplica. «No lo hagas, por favor». Pero tenía que hacerlo. Cerré los ojos, me incliné y sobre esos labios fríos, temblorosos, presioné los míos. Fue un segundo, pero duró una eternidad. Sabía a pólvora, frío y como el presagio de una explosión. Sabía a sal y a miedo. Me retiré. La familia no aplaudió, solo observaban. Ahora era nuestra. Ella ahora era oficialmente una Haddad. Cuando volvimos a la habitación había cambiado. Sobre la cama habían esparcido pétalos de rosa. Una botella de champán esperaba en una cubitera de hielo. Esto no era un placer. Esto era una demostración de fuerza. Era una orden de servicio. No sei, no sei. La continuación de la orden de mi padre de querer un nieto. La puerta se cerró detrás de nosotros. El sonido de la cerradura esta vez fue aún más pesado. Nuestro destino estaba sellado. Isabela, con ese pesado vestido de novia, se quedó parada en medio de la habitación. No me miraba. Miraba las rosas y empezó a temblar. Esta vez no de ira. Era terror puro, sin adulterar. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Karim, ¿qué vamos a hacer? Era la primera vez que me llamaba Karim, no Dr. Haddad. Karim era una llamada de auxilio. Ya no le hablaba a un extraño, sino a su único aliado en esta trampa. Caminé hacia ella. Se detuvo. Intentó dar un paso atrás con ese pesado vestido, pero yo no la toqué. Pasé a su lado y cogí esa botella de champán. La saqué de la cubitera plateada. Estaba helada. Oí a Isabela contener la respiración. Pensaba que le iba a servir una copa. No la abrí, la cogí y caminé hasta la chimenea al otro lado de la habitación y vertí hasta la última gota sobre las cenizas apagadas. El sonido del champán apagando el fuego. Ese sonido fue el único sonido en la habitación. Me volví hacia Isabela. El acuerdo, dije. El acuerdo sigue siendo válido. Miré su vestido. Esto es solo un disfraz. Miré la cama y esto es solo un escenario. Su rostro estaba tan confundido. No podía entenderme. Con ese pesado vestido, lentamente, se sentó en el mismo sillón duro donde yo me había sentado la noche anterior. ¿Por qué?, susurró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sabía si de miedo o de alivio. ¿Por qué? No lo haces. Tú eres fuerte. Tu padre, él. Yo no soy mi padre, dije. Mi voz fue tan cortante que me sorprendió a mí mismo. Hacia el sillón. No, ella estaba sentada en el sillón. Esta vez fui yo quien caminó hacia la cama. Me senté en el borde más alejado, dándole la espalda. Tú duerme en la cama, dije. Yo dormiré en el sillón. No, dijo ella. Su voz era firme. Esta es tu habitación. Duerme tú en tu cama. Yo estoy cómoda. Sonreí, una sonrisa amarga. Esta no es mi cama, dije. Esta es la cama de mi padre. Y yo no duermo en su cama. Caminé hacia la ventana. Descorrí las pesadas cortinas. Afuera, la luz de la luna y las montañas. Y esos coches negros. Los guardias. El negocio de tu padre.
dijo Isabela, detrás de mí. Su voz ya no temblaba. No me giré. Sí, dije. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazas? Dijo. ¿Por qué? A tu familia. La miré, en nuestro reflejo en la ventana. Ella sentada en el sillón, yo de pie junto a la ventana. Dos extraños, dos prisioneros. Porque dije, porque yo no quiero ser parte de ese imperio. Esa fue la mentira más honesta que había dicho nunca. Ethan escribió esas palabras en la barra de búsqueda. Karim Al-Haddad, Mary Dreckard, Dubái. Pulsó Enter y lo vio. El registro oficial del municipio de Dubái, con fecha del día anterior. Karim Al-Haddad, casado. Isabela Cruz. La luz de la pantalla iluminó su rostro. Primero, shock, incredulidad. No, dijo. No, esto es un error. Pero no lo era. Confía en mí, le había dicho. Esto es para protegernos a ambos, le había dicho. Y él estaba mirando la prueba de mi mentira. En ese momento, el hombre paciente, el hombre enamorado dentro de Ethan, se rompió. Y en su lugar, surgió algo más. Él conocía mi secreto. Sabía que mi padre lo mataría si lo descubría. Y yo, en lugar de protegerlo, me había casado con otra mujer. Esto era una traición. Esto era una declaración de guerra. Ethan cerró lentamente la pantalla del ordenador. Se quedó sentado en la oscuridad, en la habitación, y entonces cogió su teléfono. Pulsó el botón de llamar. «Hola», dijo. Su voz ya no era esa voz cálida, era fría y muerta. «Quiero el primer vuelo a Beirut».